La señalización es parte fundamental de la prevención de accidentes y de la seguridad vial, a considerar en todo proyecto de obras viales, ya sea por construir o ya construidas, con contenido de instrumentos y aspectos jurídicos involucrados en su estudio, diseño, proyecto, instalación, construcción, reparación y conservación de los caminos, carreteras, puentes y obras complementarias, comprendiendo aquellas normas a considerar al efectuarlos con fondos fiscales o recursos administrados por entes públicos o por aplicación del sistema de concesiones de las obras públicas fiscales, que está muy en boga en nuestro país. ¿Me permiten? Bueno, la seguridad vial y el régimen jurídico de la señalización vial constituyen una parte importantísima, una parte fundamental de esta nueva disciplina que ha surgido en los últimos años del siglo pasado, que es precisamente el derecho del tránsito, con normativa que no se mantiene estática en el tiempo, sino que es esencialmente dinámica, como lo es el derecho en general, debiendo adaptarse a las nuevas necesidades que surgen de la realidad de los adelantos y de las necesidades que requieran satisfacer los usuarios. Mantener disponibles el marco jurídico actualizado de todos los elementos de seguridad, considerando las modificaciones que se le introduzcan, asegurará, además del cumplimiento de la normativa, un adecuado y mejor servicio a los usuarios de las vías. Estadísticamente se puede acreditar que gran parte de los accidentes ocurren, por no decir todo, por no obedecer las normas, por no obedecer las señales, por tener responsabilidad humana. Y la responsabilidad humana dice directamente con el conductor y con el peatón o el ciclista o la persona que es víctima muchas veces de un accidente. Porque el cuerpo humano no está construido para superar una velocidad de 50 km por hora. ¿Para qué hablamos de 180 o 200? Simplemente, si tenemos un impacto a esa velocidad, nos destruimos. Y eso es lo que tiende a evitar la norma del tránsito, el derecho del tránsito en general, y lo tiende a evitar también el lenguaje de la vía. Piensen ustedes que en nuestro país, y creo que pasa algo similar acá, se han hecho campañas tremendas con motivo de la aparición de este flagelo universal que es el SIDA. Con motivo de la prevención del SIDA se han gastado millones de dólares, y en los últimos 10 años en Chile han muerto del orden de los 900 personas por causa directa del SIDA. 900 personas. Cuando se apareció un brote de cólera, verduras mal lavadas, en fin, se hizo todo tipo de propaganda, se hizo todo tipo de comunicaciones, prohibiciones, millones de dólares gastados, bien gastados, no digo que estén mal gastados. ¿Cuántos fueron los muertos por razón del cólera en Chile? 2. Tenemos entonces, ¿cuántos millones de dólares? No lo sé porque no está la estadística, gastados por la prevención del SIDA y por la prevención del cólera, y en los últimos 10 años tenemos 902 muertos, 10 años. Y con accidentes del tránsito, ¿qué sucede? Tenemos más de 20.000 muertos en Chile, a razón de 1.500 o 2.000 muertos en los últimos 10 años, porque llegamos, hubo años que pasamos de los 2.000. ¿Y qué se hace con el tránsito? Son estos foros como el que tenemos acá, frecuentes. ¿Qué inversión se hace para prevenir los accidentes del tránsito? 20.000 muertos frente a 20.000 chilenos menos.
frente a 902 chilenos muertos por cólera y por SIDA. Hay una desproporción tremenda, hay una desproporción que nos lleva simplemente a decir que algo está funcionando mal, que algo tiene que mejorar, que tenemos que invertir en seguridad de tránsito, que tenemos que invertir en buena señalética, que es, como ya hemos señalado, el lenguaje de la vida. Y este lenguaje pasa en forma directa por un adecuado sistema único de señalización que dé cumplimiento a los objetivos propuestos internacionalmente para lograr cercanía y aceptación por parte de los usuarios. Debe tomar en consideración la necesidad de normas claras, amplias y uniformes que permitan, en primer lugar, globalizar el sistema de señales y marcas en las vías, el que no ha logrado ser universal. No ha logrado ser universal. La influencia de costumbres y de sistemas foráneos incide en la falta de cercanía de la señal con el usuario persona, ya que un sistema de señales originado en Europa o en Estados Unidos no acoge señales originadas en nuestra América, contribuyendo también a la adopción de medidas desarraigadas y con poco contacto con los usuarios. Y estas medidas desarraigadas y sin contacto real con la vida diaria del usuario tiende a su desconocimiento, a su desobediencia. Es una tendencia natural del hombre. Han tomado cartas en el asunto la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos sin que se logre, hasta el primer decenio del siglo XXI que estamos, que ya terminamos, no el siglo, sino el decenio, ¿no? Universalizar las señales viales. Buen intento representó la Convención de Viena de 1968, que no logró la unificación del mensaje a entregar. Los países optaron por dos sistemas continentales aplicables, uno en Europa y el otro en los Estados Unidos, acogido este último casi íntegramente en el resto de América, aceptando el Manual Interamericano de Disposiciones para el Control de Tráfico en Calles y Carreteras, aprobado en el 21 Congreso Panamericano de Carreteras en Montevideo en 1991, manteniendo profundas e importantes diferencias entre los países, al punto que solo Colombia y Uruguay lo han ratificado sin que haya entrado en vigencia por necesitar a lo menos 3 ratificaciones. Ni siquiera está vigente este convenio. Debe aceptarse definitivamente que la señalización es más un elemento de comunicación que de infraestructura, asociado al diseño en el espacio público, íntimamente relacionado con la cultura. Nada más pertinente entonces que otorgar al derecho, a la norma racionalmente construida como expresión de la cultura de un pueblo, en un tiempo determinado, el asentamiento de señales, mensajes, indicaciones, marcas y diseños que permitan hacer vías humanas, al servicio de las personas, constituyendo normas amigables y racionales, aceptadas por la generalidad de los usuarios, más allá de su imposición por la fuerza. Hay que tender a la aceptación de la norma, a crear un verdadero reflejo condicionado frente a la norma. Se ve la norma y se reacciona en forma automática, y eso se logra exclusivamente con inversión en buena señalética, con inversión en enseñanza, con inversión en difusión, no con castigo. Yo nunca he pensado que el aumento de las penas produzca la disminución de los delitos. Nunca he pensado que restablecer la pena de muerte va a bajar el número de índices de homicidios o hechos graves que podrían ser sancionados por la pena de muerte. Así tampoco creo que el camino es aumentar las penas a los infractores del tránsito. No, yo creo que el asunto pasa por la educación, por el convencimiento, por la buena calidad del diseño, por la uniformidad del lenguaje de la vía, que entendamos el mismo idioma aquí y allá, en todas partes. De allí buscar la globalización efectiva de la señal de este lenguaje de la vida me parece muy importante.
Es importante saber también, después de sentados estos conceptos sobre la necesidad de que este lenguaje de la vía o de la vida, como queramos llamarlo, sea universal, sea general, que sea comprensible para todos, establecer ahora qué es una señal de tránsito. Porque no cualquier cosa es una señal de tránsito. Para lograr los propósitos que nos hemos puesto, especialmente de globalización, tenemos que universalizar la idea de qué es una señal de tránsito. Lo que va a resultar importante para los efectos de establecer el régimen jurídico aplicable a su respecto, especialmente si constituye como la señal de tránsito un elemento determinante en el desenvolvimiento de la vida en las ciudades, en las calles y carreteras, donde una adecuada señalización orientará y evitará accidentes, protegiendo el patrimonio y a las personas en su integridad física. Toda señal comprende un lenguaje compuesto de signos, cada uno con un significado transmitido desde la fuente y que es captado por medio de los sentidos, asimilando el mensaje que debe ser obedecido sin lugar a réplica. No puede ser discutido el mensaje que envía la vía. En materia de tránsito destaca además el aspecto negativo de la señalización, esto es, la ausencia de señal, que transmite el mensaje de lo normal o general, de modo que en lugares de tránsito libre no existirá señal alguna, situación que se revierte, por ejemplo, al indicar no entrar. En un lugar de tránsito libre no necesitamos conversar con la vía no necesita decirnos nada, pero también deben establecerse cuáles son las vías libres de señalización y por qué van a quedar libres de señalización. Y siempre van a tener que haber límites máximos de velocidad o límites mínimos. Al conjunto de los signos y su significado se denomina código. Y el medio físico mediante el que se expresan y transmiten los signos se llama soporte, constituyendo un presupuesto indispensable para la adecuada recepción del mensaje que se pretende comunicar, que quien lo reciba conozca, o al menos entienda sin margen de duda, el significado de los signos que conforman el código. Si ello no ocurre, estaremos en un estadio de incomunicación, tanto como el de dos personas que pretenden comunicarse, cada uno en un idioma diferente. No hay comunicación posible y la señal no resulta ni eficiente ni eficaz, no transmite, no llega, no indica. En materia de tránsito, la señalización es un lenguaje especial para comunicar ciertos mensajes a los usuarios que transitan por la vía, en el que el emisor es el elemento donde está aplicado el signo. El mensaje es el significado del signo y el receptor es el usuario. Automovilista, peatón, ciclista, cualquiera que use la vía. Este último recibe con cada señal lo que la vía le dice o le comunica, ya que la vía de tránsito, sea calle, camino o carretera, no es muda, sino que se comunica continua y constantemente, requiriendo como contrapartida una exacta y adecuada comprensión de parte de su interlocutor, del que recibe el mensaje, no de donde resulta que éste debe entregarse el mensaje mediante el empleo de instrumentos técnicos de transmisión, valiéndose de un lenguaje propio y diferente a todos los demás lenguajes utilizados por los seres humanos. Es un lenguaje como un idioma, como escribir, como leer un libro. No puedo leer un libro en chino, no puedo entender una señal que está mal establecida porque sería lo mismo que estuviera en chino. No sé si hay en chino. La vía no es silente, habla y comunica. Su comunicación con quienes la transitan y el lenguaje que la hace posible responde a las necesidades vitales de organización y seguridad del tránsito, de las cuales dependen en gran medida la vía y la integridad de los usuarios, además de su patrimonio. Un adecuado conocimiento del lenguaje vial, la comprensión expedita de la señal y la obediencia a los mensajes que entrega constituyen un medio fundamental para evitar la tragedia,
Infinidad de dramas irreparables ocurren a diario porque los usuarios no entienden lo que la vía les dice, por no prestar atención al mensaje que reciben y por desobedecerlo, constituyendo la señalización vial en un lenguaje, como venimos diciendo, un lenguaje de la vida. Saber cómo entregar un mensaje simple pero potente, comprensible por todos, y aprender, entender y obedecer lo que la vía comunica es una obligación de seguridad fundamental para los obligados a la instalación de la señal y de todo usuario, sin que importe el medio de transporte que esté utilizando o simplemente su calidad de peatón, de la comprensión y de la obediencia a lo que la vía comunica puede depender que siga vivo, muera o mate. Lo que como ustedes comprenden no es poco. Un problema que también dice relación con esto de la señalización es el que dice relación con quién instala, quién la establece la señalización. Nosotros entendemos que la señalización debe ser establecida en primer lugar por la más alta autoridad con jurisdicción en todo el territorio de un Estado o de una república, o en lo posible algún día con jurisdicción en toda nuestra América, para poder circular recibiendo las mismas palabras de la vía. Distintas organismos se establecen en los países y lamentablemente, generalmente se llega a que quien establece y quien instala la señal es la autoridad local. Y esta autoridad local va muchas veces a quedar influida por aspectos que van fuera de la necesidad de proteger la vida y dar una señal inequívoca, una señal real que sea comprensible. ¿Cuántos factores económicos inciden en la instalación de una señal? ¿Cuánta discusión se ha creado en nuestro medio? Porque en el soporte de una señal PARE, una empresa X pagó un derecho al municipio para que se pusiera una flecha debajo de la señal PARE en el soporte, una flecha que diga al mall. El camino que hay que seguir para llegar al centro comercial que los de habla inglesa nos han, no sé si lo harán en Argentina, pero allá el mall. Está de moda, todos vamos al mall. Entonces, debajo de la señal. Eso no puede ser. No puede ser tampoco que la señal sea reiteradamente puesta y repetida en todas partes. La señal debe necesariamente ser lo más clara posible. También atenta contra la señal el uso de mucha señal. Si nosotros llegamos a una esquina y encontramos 40 señales diferentes, además del semáforo, no sabemos cómo va a funcionar, no sabemos qué nos está diciendo. Perdemos tiempo, perdemos segundos, instantes preciosos en tratar de entender la señal. Y así como no debemos hablar por celular cuando estamos manejando, que perdemos la concentración, imagínense ustedes que si tenemos 5, 6, 7 señales iguales o distintas, o que indican distintas cosas en un pequeño espacio de terreno, lógicamente también nos vamos a distraer. No es posible que existan señales que no sean claras y que estén independientemente establecidas. Entonces, este establecimiento de la señal es muy importante que sea guiado por una autoridad con poder suficiente para imponer sus criterios. La Convención de Señalización Vial de Viena de 1968 fue adoptada por los países de Europa, varios de África y Asia, y en América Latina solo por Chile y Cuba. Fíjense ustedes que sobre esa señalización
Además, después se creó el Convenio de Caracas de 1971, que está adoptado por un importante número de países latinoamericanos: Brasil, Colombia, Argentina, algunos sectores, México, Venezuela y Uruguay, que se contienen en el Manual Interamericano de Dispositivos para el Control del Tránsito en Calle y Carretera. Ambos tratados establecen códigos completos de signos, significados, formas, colores y medidas de la señal, así como las especificaciones técnicas y la oportunidad de su colocación en la vía pública, además de especificaciones de los materiales con que se debe confeccionar. En el marco del Convenio de Caracas, sin aplicación en Chile, la única señalización válida de las vías de tránsito urbanas y rurales es la que establece el manual interamericano referido, de modo que las señales que no se ajustan estrictamente a su código y demás especificaciones técnicas carecen de valor legal, por lo que deben ser removidas según lo dispone el párrafo 215. ¿Y cuál es qué problema tenemos frente a esto? Nosotros, a pocos metros de la frontera con Argentina, tenemos señalización destinada por el Convenio de Ginebra del año 62. Y acá, pasando la frontera, tenemos el Convenio de Caracas. No existen diferencias que no sean entendibles, pero no es el mismo idioma. Si nosotros vamos a Brasil, puede que entendamos portugués, pero nos cuesta a los que no hablan portugués. Bueno, lo mismo pasa con esta señal diferente, es otro idioma parecido pero diferente. Creo que será muy difícil lograr establecer un acuerdo para que podamos tener estar suscritos, ya sea a Caracas o a Ginebra, pero suscritos en todos los países reconocidos. Hoy por hoy en Chile también pueden manejar los bolivianos, y en la misma forma que lo pueden hacer los argentinos y los chilenos. Y eso también trae problemas, porque sé, por experiencia propia, que la entrega de conducir en Bolivia es tanto o más mala que en Chile y que en Argentina seguramente. Entonces nos estamos nosotros haciendo cada día más chico el mundo, cada día más chico el territorio que lo podemos alcanzar en pocas horas. Podemos estar en un país o en otro y podemos estar hablando en un idioma distinto, con riesgo vital, no solo para nosotros, sino que también para quien se encuentre con nosotros en la vía. Por eso es importante buscar contactos internacionales con el objeto de lograr la mayor unificación posible. Con el agregado que aquí en Argentina el problema es doblemente peligroso, porque he constatado que hay municipios que no solo no se rigen por el Convenio de Caracas, sino que además tienen señalización propia. Entonces, o no es así la provincia de Córdoba. Entonces resulta que ya no solo en el mismo país, sino que si vamos de Santa Fe a Córdoba, nos vamos a encontrar con otra señalización. Entonces falta el criterio, falta la voluntad para que la señal sea una sola para todos. Y eso es de suma importancia, porque simplemente estamos hablando en un idioma distinto. Al no parecer establecido clara y definitivamente qué implica la obligación de instalar señales de tránsito, y si bien es cierto, esto debe hacerse de acuerdo a las normas técnicas señaladas, la normativa resulta ambigua y se presta a confusiones, haciendo posible que las municipalidades decidan o determinen dónde instalar las señales, y lo que es más grave, en oportunidad colocar señales fuera de la norma internacional, con mensajes o contenidos impropios de una señal de tránsito o instaladas excediendo los términos permitidos y propios de la gestión municipal, existiendo diversos criterios a este respecto. Hay que tomar conciencia de la gravedad de lo que estamos conversando. Nosotros no podemos seguir desenvolviendo nuestro tránsito, dependiendo nuestras vidas de un lenguaje equívoco, de un lenguaje
que no esté realmente en situación de ser comprendido por todos. No sé cuál es el remedio que en definitiva vamos a poder usar o por qué camino vamos a poder llegar, pero creo que es muy importante al menos que tengamos conciencia de qué nos viene, que tengamos conciencia de la necesidad de unificar criterios, que tengamos conciencia de la necesidad de aprender unos de otros, haciendo uso del derecho comparado, haciendo uso de la experiencia de un país frente al otro, y que logremos en definitiva que los conductores y pasajeros de los vehículos chilenos no solo hablemos español, sino que cuando circulemos por las vías argentinas entendamos el lenguaje de sus vías. Al mismo tiempo que ustedes, cuando llegan allá, a pesar de algunos teléfonos que contestan hola en vez de aló, ¿no es cierto? Que tenemos distintas. Yo veía ahí en el camino donde decía pone, eso es un pone, más suave, ¿no? Pero además de que nos entendamos en ese sentido, que ustedes también entiendan nuestro lenguaje de la vía, nuestro lenguaje de la vida, y podamos desarrollarnos seguros